Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Filocharlando. El día de hoy tengo el gustazo de entrevistar y de platicar con Giovanni Pasco, mejor conocido como Go, el Monitor Geek. Eh, ¿Qué tal, Giovanni? ¿Cómo estás? Hola Miguel Ángel, pues muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, ansioso de escuchar las preguntas y de tener esta plática contigo. Muchísimas gracias, Giovanni. Antes de empezar, bueno, te voy a presentar un poquito para los que no te conozcan. Eres youtuber de profesión ya, con 5 años de trayectoria, con tu canal Go, el Monitor Geek, un canal que tiene más de 300,000 suscriptores y un total aproximadamente de 34 millones de reproducciones. Eres músico, guitarrista en Katua Music, eres profesor también de un curso que se llama Tomemos los cómics en serio. Fuiste beneficiario de la beca Apoyarte que otorgó la Secretaría de Cultura precisamente para hacer este curso, un curso que tiene 32 lecciones, y donde, bueno, ahorita nos vas a dar un poco más de detalles sobre él. En tu canal hablas sobre cultura geek, pero no de una manera cotidiana, sino le metes el sabor a la filosofía, le metes política, le metes música y analizas pues desde cómics hasta películas, pero siempre con un trasfondo filosófico muy, muy profundo. Y bueno, también tienes un curso en Udemy que se llama Guía Completa y Real para Crecer en YouTube. Bueno, con estas super credenciales, ¿de dónde eres, Go? Mira, yo siempre digo que soy de San Miguel de Allende. La verdad es que nací en Celaya, pero realmente únicamente nací en Celaya, o sea, nací en un hospital de Celaya, Guanajuato, y al día siguiente mis papás me llevaron a San Miguel de Allende y pues crecí, o sea, viví durante los próximos 17 años en San Miguel de Allende. Entonces siempre digo que soy de San Miguel de Allende y vivo desde hace pues, otros 17 años aquí en la ciudad de Querétaro. Entonces ya, pues digamos como que son mis dos casas, ¿no? Oye, y para los que nos escuchan, porque luego nos ven gente de España, de otros lados de Latinoamérica, y no sepan de qué va, por ejemplo, San Miguel de Allende, si imaginaras por 2 minutos que eres embajador de la Secretaría de Cultura del pueblito este y nos quisieras hablar, nos pudieras hablar algo maravilloso para animarlos a ir Ah, hacia sí. allá. Pues San Miguel de Allende es un pueblo muy hermoso. Realmente no tiene como estas atracciones turísticas como tipo, a lo mejor como una playa, ¿no? O a lo mejor como, no sé, como algún monumento, así como la Torre Eiffel o algo así. Pero es un destino turístico muy interesante. Tiene, bueno, el símbolo es como la parroquia de San Miguel, que es una parroquia gótica muy, muy alta que es curioso porque las parroquias y las iglesias en México regularmente son como de un estilo románico y la parroquia de San Miguel tiene un estilo gótico porque a un albañil de ahí se le ocurrió, así como dijo, vio una postal de una catedral de Alemania y dijo, no, sabes que yo quiero que la parroquia de aquí de San Miguel tenga esa fachada. Y la copió así tal cual. Entonces es como una curiosidad. Pero creo que lo interesante es que te encuentras en San Miguel es como un montón de personas de otras naciones y te los puedes encontrar como en un restaurante, te los encuentras como caminando en la calle, una comunidad artística muy fuerte, ¿no? Así como de, no sé, por decir algo, músicos retirados, así como músicos que han tocado con Quincy Jones, que han tocado con grandes leyendas del jazz, con Michael Jackson, o sea, y te los encuentras ahí tocando en San Miguel porque es como el lugar como es un lugar en el cual como muchas personas van como a retirarse, ¿no? Entonces te encuentras como personas sumamente interesantes. Había un bar bueno, no sé si exista todavía, que le llamaban La Cucaracha, que era como el bar al cual todo San Miguel caía como después de las 3 de la mañana. Así sean como el bar como más nice o así como los hoyos funky ahí, era como el bar en el que todo el mundo llegaba. Entonces era como muy interesante ver cómo la gente interactuaba en San Miguel de esta manera. Entonces creo que es como es un pueblo muy bonito como por todo esto, ¿no? Oye, Jo, y ahorita imagino viendo, bueno, estas transiciones de 3 ciudades, ¿no? Que anecdóticamente la primera es solo de pasada. Cuando piensas en el pequeño Go, en ese niño, en ese adolescente, en estas calles quizá ahí artísticas de San Miguel, ¿cuáles son de los recuerdos que te llenan en la mente? Oh, o sea, por ejemplo, tal vez de un poquito más grande, pero sí, por ejemplo, cuando estábamos en la secundaria, pues irnos caminando como con los amigos, así como o sea, desde la secundaria hacia la parroquia,
o de repente quedarnos de ver como en algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, hay una estatua de San Miguel Arcángel que es verde, entonces todo el mundo le decía, nos vemos en el mono verde, de que realmente era San Miguel Arcángel, pero como pues, o sea, tú veías así como un monolito ahí verde, entonces pues te decían como el mono verde. Y pues todo lo que conllevaba, ¿no? Era como convivir con los amigos, era como, sí era algo como interesante, o sea, me recuerda un poco la película de Luca, de Pixar que acaba de sacar, de que realmente tú o sea, te la pasabas como paseando como por todo el centro de San Miguel, como con tus amigos y de repente ibas, pues no sé, a lo mejor ibas al billar o ibas como a tomar un helado o cosas así. Entonces, como que tengo esos recuerdos muy bonitos de San Miguel. Ahora te vamos a poner a filosofar. Ya vamos a empezar a Va, va, hacerte. va. Y la pregunta del millón, ¿quién es Go, el monitor geek? Google Monitor Geek es un alter ego que uso para crear contenido. O sea, Google Monitor Geek es como un concepto que fue creado como de cierta manera. Porque también, o sea, estar como, o sea, presentarte como tal cual tú eres, como en un canal de YouTube o en cualquier medio, como que no sé, siento que te expones a muchas personas, ¿no? Entonces, o sea, si realmente Go es como realmente este personaje que tengo, que a lo mejor no es muy, o sea, no está muy alejado de lo que yo soy, o sea, realmente es como muy similar a lo que yo soy, pero de todas maneras, como el hecho de que exista como otro nombre y un concepto, como que sí es como una barrera, ¿no? Que de cierta manera pues te cubre un poco, o sea, sirve como de escudo entre tu persona real y lo que compartes con un montón de personas, ¿no? O sea, sí hay que tener como en cuenta que lo que tú estás diciendo lo va a escuchar pues, miles de personas, ¿no? Incluso millones de personas. Entonces, sí, creo que a mí personalmente me ayuda como tener como este alter ego como para tener como esta barrera, ¿no? Y bueno, esta no estaba aquí en el script, pero en este alter ego que mencionas, es difícil, no sé, a veces, no sé, ya cuando estás fuera de cámara, cuando estás en la vida real, no se llega a escapar, no se llega a meter Go a la conversación, a las personas, a la familia. Pues fíjate que no tanto porque, o sea, como te comento, o sea, es muy similar a como soy yo. Realmente no hay como mucha diferencia. Realmente es como el nombre, no sé, como que hay algo en el nombre. O sea, el hecho de que uno sea Giovanni y el otro sea Go, como que me hace pensar como que son personas diferentes. Aunque en la práctica, realmente sean como muy similares, ¿no? Entonces, no, realmente como que no tengo ese problema de que se una un poquito uno con la otra. Creo que es más el problema, por ejemplo, de separar como luego el tiempo de trabajo y el tiempo de esparcimiento o de recreación, porque ahí sí para que veas es como muy similar luego, ¿no? Es como, luego leo cómics porque tengo que leer cómics, pero también cuando descanso leo cómics porque quiero leer cómics, ¿no? Entonces, ahí sí está un poquito más complicado. ¿Cuál sería la que consideras que es tu mayor virtud y quizá el mayor, o no el mayor, pero alguno de los defectos pues, que se cuele por ahí? Ah, bueno, la mayor virtud es que creo que soy una persona como soy muy planificador. O sea, y creo que tiene que ver como también como con el defecto. O sea, soy muy planificador. O sea, sí, o sea, yo planeo como mi día a día. O sea, yo sí lo tengo como planeado, así de que voy a hacer esto en este horario, voy a hacer esto en este horario. Y eso me ha permitido como, pues, como poder, o sea, hubo un punto en el cual yo estaba trabajando mucho de músico y aparte estaba subiendo videos al canal y todo, y aparte había como que tener como tiempo para la familia y para convivir y todo esto, y creo que eso lo he podido hacer como porque soy organizado en estas cuestiones como de tiempo. Y precisamente como el defecto, pues también puede ser esto, ¿no? Que de repente este hecho como de planear como tanto, de repente no me permite como improvisar tan bien como yo quisiera, ¿no? O sea, improvisar en cualquier ámbito de la vida, o sea, desde a lo mejor, este,
no sé, de que hoy vamos a hacer algo completamente diferente que no teníamos planeado. Eso es algo que a mí no me gusta. A mí me gusta saber qué es lo que vamos a hacer como desde antes y cuánto tiempo va a durar, ¿no? Entonces, o sea, incluso en la música, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando compongo algo o así, o sea, sí soy más como de componer desde antes y así va a quedar y esto es lo que quiero mostrar vamos a improvisar a ver qué sale. No, tampoco soy ese tipo de músico. Y en cuestión de los videos, o sea, lo que está en el guión es lo que yo digo. O sea, exactamente así como lo escribí, así lo digo. Hay otros youtubers que tienen como esta virtud magnífica de pues van como haciendo como su escaleta y ellos van hablando y simplemente van como tocando los puntos que hicieron en la escaleta, pero no, y yo soy como de escribir el guión completo para decir exactamente lo que quiero decir, ¿no? Oye, entonces estamos de lujo porque ahora te estamos haciendo improvisar. Eso es bueno. Estamos... Sí, sí, sí. Un dato bizarro de Google Monitor, un dato, lo más inútil, lo más bizarro, Lo manías, más fetiche. bizarro. Tengo sinestesia, que es como, o sea, por ejemplo, las canciones, la música me da como una sensación de color. Wow. Entonces, por ejemplo, las canciones, o sea, por ejemplo, durante muchos años he trabajado como de músico pues en distintos grupos y todo, y tienes que tener como luego un repertorio así como muy, muy grande. Y yo nunca noto ninguna canción, o sea, nunca noto así como, pues así va, así la noto, o sea, todo lo memorizo porque, uno, siento que es como pues, más fácil para mí memorizar la música y el otro porque realmente tengo la pista de que si una canción es como azul, pues ha de estar como en do, ¿no? Y si es como más amarilla, pues está como en re. No siempre funciona. Hay canciones que me dan sensaciones como completamente diferentes de color, pero muchas las recuerdo así, por eso me las aprendo. Wow. Ah, wow, wow, wow. No, no lo puedo imaginar. Wow. Está Qué re- genial. Pero qué que, genial. que de hecho yo no sabía que, o sea, no es como que veas colores, simplemente te da como una sensación de color. Y yo no sabía que la gente no, o sea, yo pensé que era como algo completamente normal, o sea, hasta que un día estábamos viendo como un documental sobre eso y yo dije así como, le pregunté a mi pareja, o sea, pero yo tenía ya como 21 años. Dije, o sea, no es como, o sea, no sucede. Y me dice, no, 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 es que eso no sucede, no es algo que la gente haga, pero para mí era algo como, pues para mí era como ver el azul azul y el rojo rojo, ¿no? ¿Y cómo esta caja de tantas cosas que tienes, creo que vamos a partir con, bueno, ya acabamos esta parte de Go, de yo. Eh, Tú tenías, lo platicas en el curso precisamente de guía completa para crecer en YouTube. Tú platicas ahí, comentas que tenías un trabajo normal y que empezaste a combinarlo con YouTube. ¿Cómo nace esta idea de YouTube? ¿Cómo nace el personaje? ¿Cómo nace este alter ego que nos comentabas hace ratito? Pues mira, realmente nace porque yo tenía ganas de platicar con gente acerca de los temas que a mí me gustan, ¿no? Entonces yo tenía como o sea, pues ganas de platicar acerca de Superman con personas que quisieran escuchar acerca de Superman, ¿no? De repente como, pues, o sea, como soy músico, me dedicaba completamente a la música, pues realmente como mis conocidos y todos, pues, o sea, muchas veces era como, pues son cosas que no les interesan, ¿no? A lo mejor uno que otro, pues ya por ahí ve como las películas de Marvel y así, pero no eran como temas que les interesen tanto. Entonces yo quería como tener con quién platicar todo eso. Entonces se me ocurrió hacer como pues este canal simplemente porque me gustaba, o sea, no fue como en un inicio, no fue como para cambiar de trabajo, no fue como para ganar dinero, o sea, realmente era algo que yo hacía como en mi tiempo libre y después ya comenzó como a tomar más forma y, por ejemplo, era algo que me daba como un buen ingreso extra, ¿no? Era como algo que de repente, pues tenía como mi trabajo de músico, pero al mismo tiempo, pues me llegaba una lanita que no era mucha, pero era como algo para mantener mi gusto por los cómics, porque justamente con lo que llegaba de YouTube me compraba más cómics, ¿no? Era como pues mi dinero que yo había sacado como, digamos, como para mí ya, o sea, ya no así como para la familia y todo, era como mi dinero para mí y pues con eso compraba como estas cosas.
Cuando comenzó la pandemia, pues de repente creo que de los más afectados fuimos los músicos, porque fuimos los primeros que dejamos de trabajar y fuimos prácticamente los últimos que regresaron a trabajar. Y el punto de los músicos es de que ninguno de nosotros, es muy raro el músico que tiene como cierto tipo de seguridad social. No tocas, no te pagan. O sea, así, ¿sabes qué? Es que no puedo ir a tocar porque tengo una fiebre horrible. Y, no, pues no, bueno, no vengas, ¿no? Obviamente no te voy a pagar, pero pues no vengas, ¿no? Entonces, cuando comenzó la pandemia, pues fíjate que me quedé como sin espacios donde tocar, me quedé sin dar clases porque pues en la escuela donde daba clases de música, pues la directora fue como, no, pues ¿sabe qué, profe? Pues es que pues, a los papás les está yendo muy mal y pues no están pagando las colegiaturas. Y era cierto. O sea, no estaban pagando las colegiaturas. Así como, ¿a quién corro? ¿A la maestra de matemáticas o al maestro de música? Pues obviamente iban a correr al maestro de música, ¿no? O sea, me dijeron, ¿sabe qué? Mejor espérese hasta el siguiente año, ya regresa aquí a dar clases y todo. Y entonces, pues ya dije, bueno, ¿qué me queda? Pues voy a hacer más videos. O sea, es en el único lugar en el que sigo recibiendo ingresos. Pues bueno, voy a hacer más videos y a ver si funciona. Y afortunadamente funcionó muy bien. Oye, pero una cosa es hablar de Superman, hablar de las películas de Marvel, pero otra cosa es sacarles la filosofía, o sea, porque obviamente creo que es la magia de tu canal, tienes de eslogan, ¿no? Ver ver más allá de lo evidente. ¿Cómo es de esto de simplemente partir a querer hablar de Superman, a encontrarle pues la relación con los mitos, la relación con la filosofía, en relación con la psicología? ¿Cómo logras ligar esto tan... Pues fíjate que, por ejemplo, en el caso de la mitología, eso fue como un poco más fácil para mí porque sí era un tema que me interesaba desde hace mucho. Desde niño, o sea, sí me gustaba como mucho historias mitológicas, libros de mitología, eso me gustaba mucho. Entonces, cuando comencé a leer cómics, como que los que empecé a ver de esta manera desde que comencé a leer cómics, ¿no? Es como, o sea, se parece un poco a esto, ¿no? Entonces ahí no hay tanto problema. Cuando comencé el canal, comencé como a subir algunos videos, no sé, por ejemplo, de repente, uno de los primeros como con este enfoque que subí fue uno de Wonder Woman, que dije, bueno, ¿sabes qué? O sea, cuando salió la primera película de Wonder Woman, dije, voy a sentarme con feministas a ver qué opinan acerca de Wonder Woman y acerca de este personaje. Entonces lo subí y como que le fue como, pues le fue mejor de lo que le había ido como a mis otros videos. Y después de eso hice otro video acerca del cómic Watchmen, que es un cómic que he leído muchas veces y pues, o sea, te juro que no sé cómo salió eso. O sea, ese video de Watchmen no sé cómo salió, simplemente era como lo que pues yo iba como pensando y todo. Y se convirtió como en como que la gente comenzó como a interesarse en el canal justamente con este video de Watchmen. Y me dijeron, oye, me gusta tu contenido, más contenido así. Entonces dije, ok, entonces hay personas que están interesadas como en escuchar esto así como más, pues más denso, ¿no? Como más a profundidad. Eh, yo no lo hacía porque yo pensé que a la gente no le iba a gustar. Y este video de Watchmen dije, pues lo voy a hacer porque yo lo quiero hacer así. Y después de eso ya como comencé, o sea, pues ya fue como ya investigar, ¿no? No sé, por ejemplo, de la película de Thanos, ¿no? De Infinity War, de que elimina la mitad de la población. Como que yo recordaba por ahí, dije, como que me suena como algo ¿cómo se llamaba? Y ya así como estoy googleando, era maltusianismo, ¿no? Entonces, como que realmente, más bien como que tengo como noción de algunas cosas, como que por ahí las he escuchado y de repente hago como el vínculo como con esta película y ya después investigo para poder hacer como el video. No es como que realmente yo cargue como todo lo que, o sea, todo lo que habla en los videos. O sea, hay videos que ya se me olvidaron. El otro día alguien en una fila de cine me pregunta, oye, ¿tú crees que esto tal, 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 porque los androides tal, tal, tal y las ecuaciones tal? Y yo dije, o sea, sí me acuerdo que hablé de eso en un video, pero te juro que no me acuerdo, o sea, no sé, digo, o sea, no me quedo con todo. Me encantaría quedarme con todo, ¿no? Pero, o sea, más bien
hago como que veo como el tema, digo, esto como que me suena a esto que yo he visto, lo investigo y ya después hago el video como, bueno, o sea, sí hago como mis anotaciones, sí checo como varias fuentes, hago como un guión que sea como coherente y lo presento y espero quedarme con ese conocimiento, pero pues no siempre, ¿verdad? Es más o menos así le hago. Eh, Hablas siempre de, bueno, tu curso se llama Tomar los cómics en serio. De por sí, bueno, ahorita tienen el boom por Marvel y tienen el boom por DC que están como de moda, pero siempre el cómic ha sido relacionado con, pues no como una pasión tan agradable o que tan bien vista. ¿Cómo nace esta pasión por el cómic? Fíjate que cuando yo estaba como en secundaria, me acuerdo que estaba en una edad en la cual yo sentía que ya tenía que crecer, según yo. Y entonces, eh, le dije a mis papás, no, ¿saben qué? Ya no quiero que me regalen en esta Navidad, ya no quiero que me regalen como figuras de acción, ya quiero otra cosa, ¿no? Y me dicen, bueno, pues entonces, ¿qué te regalamos? Ropa. No, pues no, o sea, pues, no, pues, o sea, no quiero que me regalen ropa o calcetines de Navidad, ¿no? Y bueno, ¿qué quieres? Y bueno, ¿saben qué? Se me antoja un cómic y es que un compañero de la escuela había llevado un cómic a la escuela y me lo prestó y me gustó muchísimo. Entonces dije, ¿saben qué? Quiero cómics, pero quiero que sean como historias como completas, le dije, o sea, no sabía lo que eran como los TPs, o sea, que son como el compilado de las historias para tener como la historia completa. Le dije, quiero como estos que son como historias completas, o sea, eso quiero. No sé cómo lo hicieron, ya fueron como a varios puestos de periódico de allá de la Ciudad de México y comenzaron a buscarlo y me regalaron como un bonche de cómics y esos cómics los leí y los leí y los leí y los volví a leer. O sea, en serio, no sé cuántas veces he leído como ese primer bonche de cómics y realmente, o sea, fue algo que me gustó mucho. Entonces ya después de esto, bueno, yo siendo de San Miguel, pues allá en ningún lugar vendían cómics. Ahorita en el Walmart ya venden cómics y en varios lugares venden cómics, pero en ese entonces yo tenía que juntar mi dinero así como durante el año, no sé, de lo que me daban de domingo o cualquier cosa, juntaba mi dinero y cuando íbamos a la Ciudad de México, que regularmente era en Navidad, porque íbamos como a visitar a la familia, me llevaban a una plaza que se llama Plaza Trico y había una tienda que se llama Comic Castle, que yo la primera vez que entré, o sea, te juro que era como para mí como ver un Walmart, ¿no? Así como lleno de cómics. Seguramente era más pequeño, pero o sea, yo siendo de San Miguel de Allende, que allá todo es como chiquito, de repente veía y era como ver todos los cómics. Y me acuerdo que, pues eso hacía, juntaba mi dinero todo el año y entonces una vez al año iba ahí a comprar cómics y me llevaba como pues todo lo que pudiera. Entonces, más o menos ahí nació. Comentas que, por ejemplo, con Watchman descubriste como que este gusto por como que no contenido de solo hablar de la trama, ¿no? Sino de profundizar. Además de los cómics, ligas otras cosas, ligas las películas, ahorita comentabas con Netflix, ligas cultura popular. ¿Cómo encontrar este balance en donde algo tan aburrido que puede ser quizá los mitos, quizá la misma filosofía, aunque probablemente me golpeen por decir esto muchos, pero también a lo mejor la filosofía por Sí, eso, sí. cómo ligarlo con cosas tan mundanas, tan cotidianas y hacerlo divertido, porque no solo las explicas, sino las explicas de una manera divertida. Fíjate que una regla que tengo como una regla personal es de que entre más denso está un tema, o sea, yo intento meterle más humor. ¿No? O sea, porque creo que como, o sea, sacarle como una pequeña sonrisa como a la persona a la que está viendo, aunque sea con un chiste súper, súper tonto, pero como que refresca un poco como su atención, o sea, porque luego los temas son interesantes, pero también, o sea, pues hay veces que, o sea, sí son interesantes, pero al mismo tiempo son pesados, ¿no? Entonces intento como... bueno, eso, o sea, si el tema es como muy denso, intento meterle como un poco más de humor y sobre todo, eso también es algo que hago como desde el guión, ver que no pase más de un párrafo, así como hablando solamente de filosofía o de política o de psicología, o sea, que no pase más de un párrafo, o sea, tengo que vincularlo con ejemplos, o sea, si ya hablé un párrafo de filosofía, voy a como dar como el ejemplo con algo que es como más amigable para la audiencia, como en esta película que pasó esto y esto y esto. Entonces intento como siempre como ilustrar como el tema de tal manera que pues a la gente le queda, a la gente le quede como más claro, ¿no? O sea, que no queda así como,
pues sí, así como pues que el río no pasa como dos veces, ¿no? Por ahí, por el mismo lugar, ¿no? Pues o sea, pero en esta película lo veo en esto, ¿no? O que el dilema del tranvía o cosas así, ¿no? Es como, o sea, sí intento como encontrar como un balance, pero lo veo como desde el guión siempre. Y siempre lo tengo como muy presente, ¿no? Siempre intentar mezclar humor. Hay veces que mezclar también, pues bueno, como varios ejemplos. Y ahorita comentabas esto de la fila del cine, de que un chico te, pues, te interpoló. Bueno, como músico, me imagino ya estás acostumbrado a las personas, ¿no? A estar expuesto de alguna manera, pues, en el escenario. Pero este salto a YouTube, de este salto a donde ya te ven millones de personas, y que en el cine te puedan interceptar y saludar, es un proceso difícil, ha sido, cómo lo has vivido? No, incluso ahora sí, no cómo lo ha vivido Go, sino cómo lo ha vivido Giovanni. Fíjate que, o sea, por ejemplo, es muy diferente a tocar porque tocando como que ya tiene, o sea, por ejemplo, sabes muy bien tu papel, ¿no? Y lo he hecho como por muchos años y, o sea, es como muy raro que me dé pena como tocar en algún lugar, porque pues tú sabes como, pues como que a lo que vas y aparte no estás solo, estás como con otras personas como de un grupo en los cuales son tus amigos y en quienes confías, entonces como que todo eso se junta. En el hecho de que me reconozcan por ahí, por ejemplo, en el cine y todo, me acuerdo que la primera vez sí fue así como, me dice, hola, oye, tú eres Go, ¿verdad? Y yo dije, sí. Y agarré y me fui. Yo creo que pensó así como, ay, qué payaso este tipo, pero o sea, realmente es que me sacó pues de onda, o sea, no estoy como acostumbrado a que alguien diga, tú eres como el de este canal y que te pida una foto. O sea, realmente no es algo que pasa como todavía como de manera común en la calle. O sea, por ejemplo, o sea, en una convención que digamos, si hay como más gente o en alguna fila de cine para ver una película, ahí sí es un poquito más común, pero en la calle, o sea, pues realmente no pasa. Entonces, seguramente me va a seguir sacando de onda que de repente alguien en la calle me dice, porque también me han dicho muchas veces que me han visto, pero de repente dicen, sí es, no es, y como que no le digo nada, entonces como que casi nadie se te acerca realmente, ¿no? Pero en una convención o así, ya como que ya voy como más como con el chip de, ok, aquí no soy Giovanni, aquí soy Go, y sí, contesto como de otra manera, ¿no? O sea, sí contesto como de una manera como más, bueno, más amigable, más segura, más así como, oye, qué padre, ¿no? ¿Cómo estás? Como intento como entablar como conversación, algo que a lo mejor Giovanni pues no haría, ¿no? Porque sí soy como un poco más como cerrado en mi círculo de amigos y todo. Por ejemplo, soy una persona que me gusta mucho estar en la casa, me gusta mucho estar como con poquitas personas. O sea, sí soy como, o sea, disfruto mucho estar con poquitas personas y si un fin de semana salgo con amigos, tengo que pasar otros 2 fines de semana sin salir porque, pues, no, como que no recargo energías, ¿no? Oye, ahora me gustaría que nos platicaras un poquito del curso Tomemos los cómics en serio, porque este tiene mucha tela en recortar, son 32 lecciones. Hablas de toda la historia del cómic, desde la Segunda Guerra Mundial, empiezas, ¿no? Cómo empieza el boom, cómo lo maquetas, cómo lo armas, de qué va. Y de ahí, bueno, de ahí viene otra pregunta aparte, pero primero, como que adelántanos un poquito de qué trata el curso. Bueno, fíjate, el curso se trata justamente como de aprender cómo es que los superhéroes llegaron a ser como las figuras que conocemos hoy en día, cómo pasaron como de estas revistas de lo que se llama la edad de oro de los cómics, o sea, que eran leídos por niños y se vendían como en centavos, de ver como la primera aparición de Superman a estas películas que ya son blockbusters y que ya ahora, pues, o sea, se caen los sistemas de Cinépolis y de Cinemex por intentar comprar los boletos, ¿no? O sea, ¿cómo pasa como de eso a este fenómeno? Entonces, realmente de eso trata el curso, o sea, es como entender bien cómo va esta evolución. Ya tenía yo una plática que yo hay veces que doy como en algunas convenciones, que es más o menos como lo del curso, obviamente de una manera mucho más reducida, porque la plática dura como 40 minutos. ¿No? Entonces, simplemente lo que hice fue tomar como la estructura que tenía y expandirlo en varios puntos.
Y bueno, como hice como la primera, digamos como el primer boceto de la plática, afortunadamente, para mi buena fortuna, la historia de los cómics se divide en épocas que ya están como ya documentadas y, o sea, hay libros al respecto y todo. Yo simplemente, bueno, como me fui así como, a ver, Edad de Oro, bueno, dónde empezó, dónde terminó, fui escribiendo cuáles son los temas que yo consideraba como importantes, porque aparte de los cómics, o sea, me gusta mucho la historia de los cómics. Antes de tener el canal de YouTube, o sea, como que de los libros que más compraba era como de la historia de Superman, la historia de Batman, como la historia de los cómics en general, ¿no? Particularmente enfocada a superhéroes, no tanto como a la tira cómica. Como que también soy como una persona que como que de unos como intereses luego muy específicos, ¿no? Entonces, como que ya tenía como todo esto, simplemente era como, aparte ya había hablado de esto como en varios videos, simplemente era como cuestión como de organizar la información y pues cuando comenzó como la pandemia, pues fue como un tema, fue un momento perfecto para poder hacer esto. Tu curso tiene una particularidad que es que, bueno, fuiste beneficiado por apoyarte. Es una subvención, fue un concurso, una convocatoria que hizo la Secretaría de Cultura de México. Y ya te platicaba antes de entrar a transmisión, ¿cómo fue llegar a la Secretaría de Cultura y decir, quiero participar para hablar de cómics y difundir la cultura en los cómics? O sea, fue bizarro, ¿no? No sé. Fíjate que afortunadamente no fue tan difícil como uno podría pensar, porque había como una, o sea, en Querétaro, como te comentaba, y en todo México, los músicos y en general la comunidad artística fue muy, sí nos pegaron mucho durante la pandemia, ¿no? Como te comenté, pues los artistas pues, regularmente pues no tenemos como ningún tipo, o los que nos dedicamos al arte, más bien, pues no tenemos ningún tipo de seguridad social. Entonces el gobierno de aquí de Querétaro sacó varias convocatorias para que estos músicos, estos artistas plásticos, estos actores crearan algo y que pudieran como obtener como un recurso económico, siempre y cuando ellos digamos, demostraran como que iban a como a generar como un producto cultural y que iban como a invertir algo de dinero pues en lo que hagan, ¿no? O sea, por ejemplo, si eres actor, pues bueno, a lo mejor ibas a invertir también una parte de la beca en vestuario. Si eres músico, pues a lo mejor ibas a invertir como en equipo de grabación, etcétera. Entonces realmente se pusieron aquí, la verdad se pusieron muy buena onda con esto, y sacaron estas becas de apoyarte. Sacaron tres, o sea, era apoyarte uno, dos y tres. Yo estuve en la dos y realmente, afortunadamente, había una parte que era como de medios audiovisuales. Tenías que comprobar por lo menos 5 años de actividad. Y yo dije, bueno, ¿lo hago de músico o lo hago de como de esto, como de youtuber? Entonces dije, no, pues, o sea, también, o sea, pues el cómic también es algo cultural, o sea, a lo mejor llevo más tiempo dedicándome a la música, pero también tengo 5 años, o sea, sí cumplía con el requisito de los 5 años de dedicarme como a esta cuestión como cultural del cómic y pues simplemente fue así, o sea, como que ni les pregunté así como, oye, el cómic sí entra, o sea, fue como, sí, el cómic es una expresión cultural y claro que entra y voy a hacer mi papeleo, voy a hacer como todos los formatos que te piden y pues simplemente eso, ¿no? Hice como todo mi papeleo, te piden un montón de cosas, te piden así como una escaleta, te van pidiendo como avances, o sea, así es como todo un proceso, ¿no? Y al final de cuentas ellos deciden pues a quienes le dan como las becas y afortunadamente fui beneficiado en la segunda edición. Y con eso, por ejemplo, el set de grabación, el que ves aquí en el fondo, realmente con ese dinero construí como el set de grabación y una cámara que también me hacía falta porque realmente la cámara que yo tenía estaba muy chafita. Y pues realmente la verdad es que me sirvió muchísimo el apoyo, porque realmente sí fue un impulso que mi canal necesitaba y esa beca la verdad es que sí fue una gran ayuda. Comentas ahorita esto del cómic como expresión artística. Esto quizá les puede chocar a muchas personas o puede ser raro, ¿no? Que algo que a lo mejor consumen los niños, algo que estalla en los cines y que es este fenómeno, Sí. es una expresión artística. ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo defenderías esta postura de expresión artística del cómic? Pues
Es una expresión cultural realmente, ¿no? O sea, es como, o sea, el cómic es un medio. Nosotros siempre, o sea, tenemos como un montón como de mitos y clichés que relacionamos con el cómic. O sea, que pensamos que uno, no sé, que por ejemplo, que el cómic es para niños o que los cómics son de superhéroes, ¿no? Porque también como que los vinculamos mucho con los superhéroes. O que los cómics son como una expresión menor, pero realmente el cómic es un medio. Hay un autor que me gusta mucho que se llama Scott McCloud, que se dedicó durante muchos años a estudiar como la teoría del cómic, y él menciona que los cómics son como una jarra. Los cómics son un recipiente. ¿Qué le pones al recipiente? Pues tú le puedes poner agua de horchata, agua de mango, le puedes poner limonada, le puedes poner té de limón, no sé, le puedes poner lo que tú quieras. Y de la misma manera, eso es un cómic. El hecho de que sea un cómic, y eso es algo que también luego como que la comunidad comiquera no me cacha tan bien. Un cómic no es arte en sí. O sea, un cómic puede, puede ser arte, o sea, puede tener como la calificación para ser como reconocido como arte, pero es como la música. No toda la música se hace como con la intención de ser como considerada arte. Hay música que es una expresión, o sea, la música es una expresión artística, pero no toda es como, tiene como esta pretensión de ser arte, y lo mismo sucede con los cómics, y lo mismo sucede con las películas. Hay películas muy buenas, hay películas muy malas. El hecho de ser cómic no te garantiza que va a ser bueno o malo. Un cómic es un medio visual que tiene ciertas características, nada más. Ahora, hay cómics que son excelentes y hay cómics que son muy malos, ¿no? De la misma manera que ocurre en cualquier otra rama cultural. Simplemente que los cómics como que se les asocia, como mencionabas, pues una expresión menor, como algo como para niños, de los superhéroes, los que se pelean por los boletos de Spider-Man en el cine. Pero hay cómics que hablan de cosas que no tienen nada que ver con los superhéroes y nada que ver con cosas mágicas. Hablan de cosas como vida cotidiana, ¿no? O sea, nada mágico, nada de tecnología. O sea, hay cómics que son una verdadera joya, ¿no? Y que incluso son famosos, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes el cómic de Persepolis, que tiene una película animada que está muy buena y que es prácticamente una calca del cómic, pero realmente esa historia primero fue un cómic y fue un excelente cómic acerca de cómo creció una niña en Irán y después se fue a vivir a Francia y después regresa a Irán. No hay nada mágico en ella, no hay nada, o sea, es una historia de la vida real, pero usó las capacidades del cómic porque pues el cómic tiene como ciertas capacidades y limitaciones para contar una historia. Entonces, pues simplemente es eso, es un medio nada más. Ahorita que has mencionado tanto esto de lo del que se cae el sistema, ¿cómo ves esta parte de, o para quien a lo mejor no lo sepa, ¿no? Salió la preventa de Spider-Man para comprar los tickets y tumbó a los dos cines más grandes de México y nadie pudo, o nadie podía hacer compra. Esta parte como subreal, en donde ahora sí que la realidad, la ficción, la realidad supera la ficción, ¿cómo lo ves tú? Cómo lo percibes en esta parte incluso que has visto este crecimiento de la cultura geek, ¿no? De ser estos bichitos raros que ilustran muy bien en Big Bang Theory, ¿no? De que nadie nos quiere Sí. hacer todos estos sex symbols si eres un geek. Uh, es raro, ¿no? O sea, porque sí, yo recuerdo que durante muchos años, pues sí, ser geek era como ser como, pues como el raro, ¿no? Era ser como el rechazado, ¿no? El antisocial. De repente ver que ya son una parte tan importante de la cultura pop, de repente para mí es raro. Obviamente no estoy de acuerdo con que la gente se pelee casi como en la fila, como por los boletos, pero a mí sí me gusta que sean populares, porque el hecho de que sean populares, pues implica que los puedes conseguir más, ¿no? Implica que va a haber más películas al respecto, implica que de repente te puedes encontrar una libreta, una lonchera, etcétera, 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 como con esto. Entonces es raro, pero de todas maneras lo disfruto. Entonces, más o menos eso. Comentaste también que te gusta más ver no tanto a la tira cómica, sino por ejemplo al superhéroe. Es Ujú. como que ese gusto raro, porque y cómo rescatas a este superhéroe, qué estudias de él, cómo los estudias. Ah, pues creo que son las historias con las que yo crecí y como te comentaba, como desde pequeño, algo que me interesó mucho fue como la mitología. Entonces,
o sea, no sé, por ejemplo, me gustaban mucho como las historias de Hércules y me gustaban como las historias de Zeus y todo esto. A lo mejor si mis papás hubieran sabido lo que contenían esas historias, a lo mejor no me las hubieran comprado, pero pues para ellos era como, pues le estoy comprando un libro de mitología, claro que es bueno, ¿no? Estoy seguro que no sabían qué decía, ¿no? Pero bueno, y entonces cuando yo vi como estos primeros cómics, dije, ah, entonces algo como, o sea, esto se parece mucho a esto, nada más es como mejor porque es como con poderes como más vistosos, ¿no? Y como en mallas y en capas, ¿no? Y es como más llamativo. Entonces, como que me empezó a gustar mucho esta figura y ya de repente conforme más pues, los analizo y los estudio, me siguen sorprendiendo y sus historias, pues realmente, o sea, como que me conmueve me gustan mucho estas historias de personajes que tienen esta cualidad altruista, que se sacrifican por personas que no conocen. Ese tipo de historias me llaman mucho la atención. Entonces, por eso, pues creo que es lo que más me gusta. Has hecho una serie de videos donde vas reconstruyendo como la historia, precisamente empiezas cómo inició Superman, de ser X cosa a lo que se ha convertido, cómo han ido. De este tipo de personajes, de estas figuras tan emblemáticas, ¿cuál de ellos te llama más la atención en cuanto a su crecimiento o incluso hasta su cambio, o sea, haber evolucionado a otra cosa como nació? O Superman. Superman es el héroe que más o sea, se me hace muy interesante. Creo que muchas personas como que no le dan el crédito que merecen, como que siempre dicen, ah, es como, es mejor Batman. Realmente yo, o sea, entiendo que es más llamativo Batman, ¿no? O sea, sí es más llamativo Batman y creo que es más fácil de escribir y más fácil de entender porque pues Batman es como este vigilante que busca venganza y uno entiende esa motivación, ¿no? O sea, bueno, pues le mataron a sus papás, pues bueno, entonces él busca pues ser como este vigilante que busca la justicia. Pero en el caso de Superman, el otro día estaba platicando con un amigo que es dibujante de DC Comics y me mencionó algo muy interesante, que sí es que Superman, al contrario de otros superhéroes, no es reaccionario. O sea, Batman es un superhéroe porque mataron a sus papás. Y la mayoría, bueno, el Spider-Man porque mataron al tío Ben. Y Tony Stark porque se dio cuenta de que tenía que ser una mejor persona en el mundo. Y tienen como estas motivaciones, pero Superman simplemente es bueno porque así es. O sea, él así nació, así fue criado, así como, o sea, es que hay como un pequeño debate ahí, ¿no? O sea, Superman nació así, de esa manera, así de bueno, o es porque sus papás lo criaron de esa manera. El chiste es que Superman es así. Superman no tuvo como esta gran pérdida que tienen como otros superhéroes y como que nos causa un poco de conflicto ver una persona que es tan poderosa y no ocupa el poder como para su beneficio personal, sino al contrario, ¿no? O sea, como lo ocupa para ayudar a la gente, lo ocupa y se sacrifica por las demás personas cuando realmente ni siquiera es como parte de nosotros, ni siquiera es un ser humano y muchas veces ni siquiera lo tratamos tan bien. Entonces, se me hace muy interesante. Creo que es un personaje que de repente puede ser difícil escribir historias para él, porque muchos caen como en el error de escribir historias en las cuales Superman se pelea a golpes. Superman peleándose a golpes no es interesante, porque Superman, o sea, hay cómics donde Superman levantó el infinito. O sea, ¿quién le puede ganar a golpes a alguien que levante el infinito? O sea, es como, y eso me encanta como de las historias, ¿no? Así como levantó el infinito. O sea, a lo mejor eso es imposible, ¿no? A lo mejor, o sea, no sé, eso no se puede. Pero el cómic dice, levantó el infinito. Entonces, levantó el infinito. Pero creo que sus mejores historias son aquellas que lo ponen como en jaque. O sea, que dicen, sí, o sea, sí, Superman, puedes hacer esto, pero debes hacer eso. O sea, ¿qué tanto tienes que ayudar? O sea, ¿es tu responsabilidad porque tienes el poder? O a lo mejor estás como haciendo demasiado por los seres humanos y no los dejas como llegar o sea, como realizarse como especie. Entonces, estas historias en las cuales Superman como que tiene este debate de qué tanto debe de actuar. Para mí esas son las mejores historias de Superman. Entonces, creo que es un superhéroe muy interesante, en mi opinión. Y bueno,
tienes un video explicándolo, pero igual a lo mejor adelantarnos un poquito. Este eterno debate de no lo reconocen porque se quitan los lentes, que es como lo más irrisorio a veces de Superman. Sí, ¿Cómo lo... hay diferentes posturas, lo planteas sí. en un video, pero para ti, ¿cuál sería como que la postura con la que te casas? Yo me casaría con como con dos particularmente. La primera, o sea, que es como la que todo el mundo regularmente dice, es que bueno, no, es que Superman, que tiene unos lentes de un material especial que distorsionan un poquito la realidad. Esa, la verdad es que no me gusta, nunca me ha gustado esa como todo ese, como intentar justificar, o sea, la realidad es que se quita los lentes y la gente no lo reconoce. O sea, eso es la realidad, ¿no? O sea, hay muchas justificaciones en el cómic, como esta que te menciono, como de los lentes, o que a lo mejor él es muy bueno como encorvándose y su ropa está como muy ancha. Pero no, a mí no me gusta. La primera que, o sea, que yo diría es que pues es un cómic y así son las reglas del cómic. De la misma manera como la regla fue ahí levantó el infinito. O sea, a lo mejor alguien me podría decir, pero es que ni siquiera podemos saber si existe como el concepto del infinito o lo podemos comprender. Pero el cómic te dice que levantó el infinito. El cómic te dice que no lo reconocen. Entonces estás jugando como con las reglas de ese universo. Entonces, en otras palabras, es un cómic, no es real, ¿no? Entonces, esa es una que me gusta. La otra es que también creo que los creadores lo hicieron de tal manera que, pues, o sea, los creadores de Superman eran como dos super ñoños antes de que ser ñoño fuera algo cool. Eran ñoñísimos, o sea, que leían como revistas de ciencia ficción y ellos sentían que nadie los notaba. Entonces sí escribieron como Clark Kent de una manera casi masoquista, o sea, ellos se reflejaron a sí mismos como en Clark Kent. Él era como ellos se veían a sí mismos. Y ellos también genuinamente pensaban que si ellos hubieran tenido como un gran poder, nadie se hubiera dado cuenta porque nadie nunca los notaba. Entonces, como que me gustan estas dos como explicaciones. Una desde el punto de vista de cómo lo escribieron y otra desde el punto de vista de cómo funciona dentro de la historia. Tocaste la dualidad también con Superman, esto de qué hacer, qué no hacer, qué tan correcto es hacer o no. Y bueno, ahí entra como también la dualidad con Marvel, DC, DC con la parte de que son dioses o semidioses, Marvel que se caracteriza más por esta parte humana, por esta parte, pues que son simples mortales, un adolescente picado por una araña. ¿Cuál es, cuál te gusta a ti más? ¿Qué es lo que más te gusta y por qué más que nada? ¿Qué es lo que rescatas de ahí? Incluso filosóficamente hay algo Ajá. que nos quieras. Fíjate que siempre he sido más fan de DC. En un principio porque fueron o sea, del primer bonche que me compraron mis papás, creo que eran como 7 cómics de DC y había uno de Marvel. Entonces siempre me han gustado, bueno, ahí comencé como a leer más de DC porque me quedé picado con esas historias y pues comencé a leer más. Pero realmente sí me gusta más el enfoque que tiene. En general, ambas compañías tienen historias muy buenas y ambas compañías tienen historias horribles, ¿no? Pero la verdad es que he encontrado más tela de dónde cortar en este punto en DC. Entonces, por eso, o sea, por ejemplo, en los últimos 2 años me he dedicado más como a ponerme al corriente en Marvel, como y a leer más cosas de Marvel y todo. Pero incluso, o sea, sí hay algunas cosas que me gustan, pero la verdad es que no encuentro tantas que me gusten como DC. Pero es realmente una cuestión de enfoque, ¿no? Una cuestión de que a mí me gusta este enfoque como de seres mitológicos, como de dioses caminando entre hombres o dioses intentando parecer ser hombres que el enfoque de Marvel, que es como más realista, más humano, más una persona en la calle. Pero es cuestión de gustos, pero a mí la verdad sí me gusta más DC. ¿Qué otra tela cortarías de DC? Aparte de Superman. Dices que hay tela de dónde cortar. ¿Qué otra cosa ves ahí como que en DC que puedas rescatar así? Bueno, por ejemplo, mi segundo superhéroe favorito es Batman y realmente tiene historias también como muy interesantes. Su relación con Joker, con el Guasón, es buenísima, ¿no? Y hay unas historias en las cuales, o sea, como es presentado como esta
fuerza contestataria que luego incluso o sea, se opone como al sistema y de repente ver que Bruce Wayne pues es simplemente un ser humano y está como peleando como ahí al ladito de los dioses, eso me gusta mucho. O por ejemplo algunas historias de Flash en donde tiene que viajar en el tiempo y entonces no sabe si corregir las cosas o no corregirlas. O sea, por ejemplo, Flash obtiene sus poderes cuando un rayo cae como en su laboratorio. Se moja con unos químicos y entonces se convierte en Flash. Cuando este Flash muere en un cómic, hay otro cómic en el que te menciona que realmente no muere, sino que se convierte en un relámpago, viaja al pasado y se da a sí mismo sus poderes. Cuando leí eso fue, o sea, ¿cómo me encantó eso? O esta cuestión como también que hace mucho de ese, como de jugar como con la barrera entre la realidad y la ficción, que por ejemplo Deadpool en Marvel lo hace, como que Deadpool sabe que es como un cómic y te habla a ti, como que rompe esta cuarta pared, pero en el caso de los superhéroes de DC, hay historias donde Superman crea nuestro mundo. Superman quiere como experimentar cómo sería el mundo sin Superman y crea nuestro mundo. Entonces, no sé, se siente como algo más como, o sea, sí se siente como algo como más serio, o sea, más no tomado tan a la ligera como lo hace Deadpool, de que sí soy un cómic y sé que existe el mundo real, pero es más como una broma, o sea, realmente no tiene como tantas implicaciones en la historia. Y en cambio hay historias de Superman y de Flash que pues sí están como muy interesantes como ver cómo conviven con nuestra realidad y eso me gusta mucho. Tocaste a Joker Ujú. y últimamente hemos romantizado a los villanos, se dice. La película del Joker la ensalza, ¿no? Bueno, no es la intención, pero se ve una, si se está, se están haciendo películas, se está haciendo difusión de estos villanos y como buscando empatizar, buscando comprender. ¿Tú cómo ves esta parte de en donde el villano, pues no sé, incluso ya tiene una motivación que, Híjole, o sea, por ejemplo, particularmente en el tema de la película Joker, porque la película me gustó mucho. O sea, sí, la película la disfruté mucho. Pero también, por ejemplo, incluso antes de lanzamiento, sí había como pues varios problemas de que, pues entre que podía como ser una película demasiado violenta y por el lado en el que le estaban llevando, como mencionas, como de empatizar con el villano, podría ser como algo problemático. Entonces también, por ejemplo, en el video en el que hablo sobre eso, pues, o sea, una amiga que ella estudió arte, justamente me comentaba que, pues bueno, que las obras, o sea, que realmente tienen consecuencias sociales, pero que a lo mejor no tienen una responsabilidad social como tal, o sea, no es como que tenga, o sea, no es como que sea su deber como educarnos, pero tienen que ser conscientes de que tienen consecuencias, ¿no? La verdad es que todavía no sé bien qué pensar como de esto, porque sí disfruto la historia, pero pues no sé qué tanto deba como de existir ciertas historias cuando estás como romantizando a un punto que ya no está bien, ¿no? O sea, como que ya socialmente va a ser algo negativo. Y sí, o sea, no es deber de la película o de una película o de un cómic educarnos como sociedad, pero los creadores tienen que estar conscientes de que el producto que están creando tiene consecuencias, ¿no? Entonces, no sé, es un tema como muy complicado y todavía como que no, no sé, como que mi mente todavía no se asienta en qué pensar, ¿no? para ir cerrando, Go, bueno, hablaste que no hay solo cómics de superhéroes y entonces por ello, un cómic que no sea de superhéroes es como el que lo comentaste de la niña, que te guste, que te apasione, que digas, bueno, esto no tiene nada que ver con magia, con nada de eso, pero vale la pena leerlo porque trascoca, porque llega al corazón de alguna manera. ¿Sabes cuál historia? O sea, te juro que, o sea, o sea, lloré muchísimo con esta historia. Así fue como, creo que es de los mejores cómics que he leído en toda mi vida. Es un cómic que se llama Day Tripper, que no es de magia, pero tiene una premisa que puede ser un poco, puede estar vinculada un poquito, pero realmente no es. Se trata de la vida de una persona
y a lo largo de los capítulos del cómic te van contando qué es lo que hubiera pasado si esta persona hubiera muerto en distintas etapas de su vida. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo en el que muere a los 42 años, hay un capítulo en el que muere a los 24 años, hay un capítulo en el que muere a los 88, hay un capítulo que muere a los 10 años. O sea, no es como que revive, sino más bien te van, o sea, por eso digo que podría parecer magia, pero no, o sea, no revive y vive otra vida, ni son universos alternos, no nada. Simplemente el autor te dice, aquí murió a los 10 años, aquí murió a los 22, aquí murió a los 84, y vas viendo cómo los problemas de su vida son muy diferentes. Lo que él considera importante cambia muchísimo. O sea, es exactamente su misma vida, simplemente, o sea, como que te pone en perspectiva cómo lo que tú pensabas que era muy importante a los 10 años, pues ya no es tan importante a los 24. Y también te dice que lo que tú considerabas importante a los 24, pues a lo mejor a los 80 y algo, pues ya lo ves como algo completamente diferente, tienes otra manera de pensar. Entonces, es muy padre ver cómo este personaje, cuáles son como los últimos pensamientos de este personaje, o sea, cuando muere en estas distintas etapas de su vida, cómo es su familia, cómo es su relación con la familia, cómo es su relación con el mundo, y cómo, o sea, como que el punto al que quiere llegar como la historia es que todas las historias tienen un final. Y ese final depende de muchísimas cosas, pero todas las historias tienen que llegar a un final. Y está verdaderamente hermoso. Es un cómic que no tienen que leer nada antes o después para leer este cómic. O sea, esta historia es lo único que hay. No necesitan leer muchos cómics antes, no necesitan leer muchos cómics después. Es una novela que está así, le encuentran en muchos sitios. Por ejemplo, le encuentran en Amazon, se llama Day Tripper. Es de unos, son hermanos y son brasileños, me parece. Son brasileños. Curiosamente, creo que uno de ellos dibujó el cómic de Umbrella Academy, que ese sí es como más como de superhéroes, pero en este hicieron una cosa completamente diferente y muy hermosa. Wow. De penúltimo, ¿nos puedas platicar un poquito de tu curso, este que ya habíamos hablado, dónde lo pueden encontrar, cómo pues, se pueden inscribir? Y bueno, también tienes uno en Udemy, igual ahí si quieres también compartirnos la información de ellos. Sí, tengo estos dos cursos. Uno se llama Tomemos los cómics en serio y la página web en la que está es www.tomemosloscomicsenserio.com. Ahí van a encontrar, ahí pueden como encontrar cómo registrarse. El curso está muy económico. Realmente la idea justamente era que no te cueste más que un cómic. O sea, fue como lo que dijimos desde el principio. O sea, que te cueste más o menos lo que te hubiera costado un solo cómic. Entonces, si les interesa, pues bueno, está como este curso de 32 lecciones y tengo este otro curso en Udemy, que ahí el precio no depende tanto de mí, más bien ahí la página a veces lo sube, a veces lo baja, en el cual, pues bueno, yo les enseño cómo a crear como un canal de YouTube desde el principio, cómo armar como esta cuestión de marketing, cómo encontrar como, bueno, algunos trucos que a mí me hubiera gustado tener cuando comencé el canal. Y pues bueno, ese también está ahí porque la verdad es que a pesar de que ya no soy maestro, o sea, ya no doy clases como en una escuela, la verdad es que esto de, de enseñar, como de compartir información siempre me ha gustado y creo que es algo que me va a acompañar como toda la vida porque a final de cuentas lo que hago en YouTube es igual, compartir información, ¿no? Y Gob, ya ahora sí, como cierre, ¿cómo te pueden encontrar? Redes, que nos compartas, bueno, el canal. Igual todo se queda bajito en la descripción, pero que nos lo Sí, compartas. me pueden encontrar en todos lados. Bueno, estoy en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok como El Monitor Geek. Y pues bueno, en todas las redes me pueden encontrar así, El Monitor Geek. Excelente, Gob, pues muchas gracias y pues a leer cómics. Muchísimas gracias a ti, estuvo buenísima la entrevista, Miguel Ángel.